Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes radioescuchas y también a la plataforma del Facebook. Esta noche ya estamos, mire, último mes del año y se nos fue el año, y de esta manera le doy la bienvenida a todos aquellos que escuchan la 105.1 FM, que es la gente más inteligente de Lázaro Cárdenas. Le voy a pasar la bienvenida aquí a mis hermanos. Esta noche tenemos un tema, ¿verdad? Ahorita les vamos a decir de qué se tratará el tema. Y ahorita me gustaría, antes de empezar, hacer partícipe a usted y a mis hermanos de una propuesta que les quiero hacer, ¿verdad? Aquí en vivo. Dije, no, lo voy a decir en vivo ahí con los hermanos. Hermano Javier, como siempre, ya habitual, hermano. Un gustazo compartir con el hermano Javier. Al contrario. Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que nos sintonizan a través de las ondas de la radio de la 105.1 FM. Pues aquí estamos como siempre agradeciendo a Dios, agradeciendo a quienes hacen posible este espacio y sobre todo a ti que estás dándote tu tiempo para escuchar este programa. Esperamos que sea de edificación. Miguel. No. Un saludito. No, gracias por volver a invitarme y bueno, estoy agradecido con Dios de poder participar, ¿no? en este tipo de conversatorios y pues bueno, gracias a Dios también por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes y pues a darle porque está bueno el tema. Sí, va a estar buenísimo y precisamente pues quería hacer una propuesta. Miren, me gustaría que porque sé que ahorita se van a empezar a conectar varias personas. La semana pasada terminamos con un buen número de gente conectada y lo único que puedo decir es conéctese, póngale un like y comparta, que es la manera en que van a apoyar este ministerio. Pero me gustaría que como la temática de esta noche tiene que ver con la cultura, tiene que ver con varias aristas, ¿verdad? Áreas, y para no ir rápido, ¿qué les parece? Nos vamos tranquilos, con comentarios tranquilos, y si se puede hacer un segundo programa, nos lo aventamos para la próxima semana, porque sí, yo sé que se nos va a ir corriendo corriendo el programa debido a la temática. La temática tiene que ver pues con algo, ¿verdad?, que hemos escuchado, se escucha mucho, ya tiene algunos años. Vamos a hablar desde no sé, a lo mejor del 2022, 2023 para acá, muy fuerte lo que se le llama la batalla cultural, ¿verdad? Y de repente la intencionalidad de esto pues es obviamente llegar a la verdad. Yo creo que nosotros como seres humanos nos gusta llegar a la verdad, nos gusta vivir y saber y conocer, ¿verdad? Y a sabiendas podemos ir rápido y apagar los micrófonos y la verdad es Jesucristo y irnos, pero bueno, podremos ser así de rápido, pero la intención es persuadir. La predicación tiene esa intención, ¿verdad? Dice hazlo en tiempo, fuera de tiempo, haz la sana doctrina, la buena palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos hablar para empezar, verdad? ¿Qué podemos hablar nosotros de esta llamada batalla cultural? ¿Qué han escuchado, hermanos? ¿Qué investigaron?
Y ojo, quiero aclarar lo siguiente: en ningún momento la intención del programa es ni manchar el nombre, la reputación de aquellos que la están dando, porque existe, hay que empezar a entender que sí hay una batalla cultural, sí existe, pero queremos ver esas aristas que la palabra de Dios le da para que nosotros no terminemos abrazando una idea más, nada más, una idea más, y pues nos alejemos de la verdad que precisamente es Jesucristo. Bueno, le doy tiempo al hermano Javier. Bueno, yo quisiera empezar rápidamente haciendo una introducción, ¿no? sobre cómo llegamos aquí, rápidamente, ¿no? Para podernos situar, porque es uno de las temáticas que he estudiado ya por años, ¿no? Y bueno, quiero empezar que esto, pues obviamente no inició en Latinoamérica, es un proceso que se dio particularmente en los Estados Unidos. Después de la guerra de Vietnam, pues hubo ciertas revueltas estudiantiles, ¿no? Desde en Francia, lo que se conoce como pues el Gran Despertar francés, ¿no? Donde jóvenes del año 1968, si no mal recuerdo, pues se ponen a protestar en contra de su gobierno. En Estados Unidos se dio este movimiento hippie, después hubo otros movimientos que fueron concretizando, ¿no? Lo que viene siendo la cuestión de la cultura. Pero no es hasta el gobierno del primer presidente afroamericano, ¿no? Barack Obama, porque eso ya estaba en las universidades, la cuestión de la cultura, ¿no? Sobre todo en colectivos como LGBT, colectivos feministas, colectivos, por ejemplo, de carácter interseccional, ¿no? Donde aquí entra también hay una caja de Pandora muy abierta, por ejemplo, movimientos afroamericanos, etcétera, ¿no? Y es en el gobierno precisamente Barack Obama que se puede darle forma a esto e imponer, ¿no? Se impone esta visión al país, y sobre todo, y esto es lo interesante, este país en el gobierno de Obama empieza a crear instituciones o incluso ONGs que empiezan a exportar todo este tipo de contenido que ya se estaba dando en las universidades. O sea, no era algo nuevo, simplemente se le dio como una legitimidad a ese tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, la respuesta fue dura, ¿no? Porque hubo otros grupos conservadores que se levantaron en contra de esto, ¿no? Y ahí emergen figuras populares, por lo menos en la cuestión política a nivel cultural, como Agustín Laje en Latinoamérica, Nicolás Márquez, a nivel económico surgen personas como Milei, etcétera, ¿no? Empieza a haber ciertas figuras políticas o figuras intelectuales que se oponen a esta visión que por ahí del 2006 hasta el 2016 era la ideología imperante. O sea, no había alguien que pudiera, digamos, ponerle cara, ¿no? A ese tipo de ideologías. Entonces, este es el proceso ya a grandes rasgos, porque sí, ahí me he saltado mucha historia porque tiene un recorrido impresionante. Fuéramos con calma. Sí. Pero nada más para situarlos, cómo es que se da esta batalla cultural. Se da respuesta, ¿no? de un grupo, un sector de conservadores, de intelectuales conservadores, que se levantan en contra de la ideología imperante, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, con sus diversos grupos, ¿no? De acción, como ya había dicho, ¿no? Los grupos feministas, LGBT, etcétera, y incluso, como había dicho, ¿no? Grupos de indigenismos, ¿no? Todos estos grupos de prehispánicos, todos esos grupos de como ellos llaman, ¿no? Los pueblos originarios. Entonces, esta es la respuesta a todo eso, ecologismo y todo, ¿no? Y figuras como Agustín Laje, como Pablo Iturrieta salen, ¿no? Incluso el liberalismo tiene otras figuras como Gloria Álvarez, hay muchas figuras en Latinoamérica, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el fenómeno que se dio precisamente por querer oponerse a algo que, a ver, si somos realistas, en cierto sentido, y yo mismo, a ver, yo como, digamos, en ese tiempo yo tenía que ser a unos 19, 20 años, pues yo también me adherí a ellos y como que me sumé a la fila, ¿no? En compartir, en tratar de debatir, ¿no? En las redes sociales, sobre todo porque es un fenómeno, es una lucha que se da o que se dio precisamente y que se sigue dando en las redes sociales, eso. Ok. Vamos, Javier. Bueno, pues yo como esa palabra de la batalla cultural, yo soy más práctico en entender que pues una cultura son un grupo de normas, ideas, pensamientos, estilos de vida que tiene cada cultura. Y hay una como carrera de ver qué cultura pudiera ser mejor o no. Entonces, inclusive esto de las culturas nace inclusive en el seno de una familia. A pesar de que somos
mexicanos, en cada familia se tienen formas de vida distintas. Aunque está el vecino y el vecino y vivimos en el mismo municipio, pero uno por cultura se levanta y barre la banqueta y el otro no. Es una forma de vida que tienen ellos, y empieza una batalla cultural. Inclusive cuando nos casamos, tu esposa viene con una cultura, unas formas de vida, donde tal vez en su casa se recoge la basura, se hace eso, se hace aquello, pero en tu casa lo hacen distinto, y ahí empieza una batalla cultural desde el seno de la familia, donde cada quien quiere imponer su ley, y eso no solamente en el núcleo familiar, sino que eso lleva allá a los grupos a los que se han manifestado de alguna manera, que tal vez ellos sienten que no son tomados en cuenta en la sociedad y que tal vez son excluidos por la misma cultura. Ahí se levantan los que son más ortodoxos, los conservadores, pero luego está otro grupo de liberales, está otro grupo de neoliberales, y así se van formando grupos, aún dentro de las mismas sociedades, de la misma cultura, se ven cosas distintas. Nosotros, los que vivimos aquí en esta parte del Pacífico, cuando vamos hacia el norte podemos inclusive decir, oye, qué padre viven acá, y no me estoy refiriendo a Estados Unidos, sí. Ya estoy refiriéndome a Chihuahua, Saltillo, Monterrey. Yo que de alguna manera tuve la oportunidad de conocer de niño estos lugares a través de un caminar con un trailero, y yo veía muy distinto allá acá. Allá como que la vida, como dice Juan Gabriel, ¿no? La vida no, todos son bien amigables. A mí me gusta estar en la frontera porque allá la gente es más sincera y más honesta y más sincera, y que es muy distinto al sur, aún estando aquí en nuestro propio país. Sí. Y entonces vemos culturas como los japoneses, una cultura muy diferente a nosotros los latinos, y luego los latinos muy bullangueros, muy con otra cultura. Entonces de ahí empieza una batalla. Yo creo que una batalla de lo que se han formado libros, de lo que se han levantado algunos escritores, y han formado y han manifestado sus pensamientos en cuanto a las batallas culturales. Ok, de alguna manera nosotros como personas, el otro día hacían una pregunta, me acuerdo cuando una vez los estaba viendo en un programa, estaba en Guadalajara me parece, y le lanzaron una pregunta sobre la cristiandad y el cristianismo. Y la cristiandad pues es como esta parte que sí se quedó en varias culturas, donde llegó el catolicismo romano, a través de los portugueses, a través de los españoles, a través de los holandeses. Aquí tenemos colonias cercanas holandesas, y de alguna manera pues siempre traían lo que era por delante, pues la religión, ¿sí? Y entonces, pero nos dábamos cuenta, se puede uno percatar, ¿verdad?, que lo natural, o la cuestión del matrimonio, y de repente esta parte que estamos hablando, y no nos podemos ir ni tan lejos, donde había como los que sí creen en el matrimonio, hombre y mujer, y los que hoy en día dicen, no, ¿cómo sea? Pues las ideologías. Y debemos entender que obviamente es este pensamiento del hombre y mujer, pues nace en la Biblia, nace en las Escrituras, o sea, de alguna u otra manera tienen un origen. Entonces nos vamos por ahí, que fue lo que abrazó la mayoría de las comunidades como lo mejor, que es lo más correspondiente, y creo que biológicamente es lo mejor. Por ahí Agustín Laje tiene varios debates, con algunas representaciones del periodismo, algunas luchas, y en la cual nosotros nos tenemos que dar enterados de que nosotros mismos estamos como atravesados por ese pensamiento. Mis padres a mí a mí me enseñaron, pues para empezar con su ejemplo. Yo crecí con un papá y una mamá. Por cultura. Entonces vemos el valor que se transmite, nomás el simple hecho que elijo ver esto, ¿verdad? Y me presentan esta figura,
y soy atravesado de alguna otra manera, mi sesgo cognitivo es atravesado por el ejemplo de los padres, pero dando a entender de que eso viene de la Biblia, y tan así podemos entender que la forma de la mayoría de cómo se organizaron las civilizaciones modernas, de poner una constitución, poner leyes, viene de la Biblia. De algunos no sé qué quieran opinar acerca de esto. Bueno, la raíz. Bueno, la raíz de todo, pues obviamente viene dentro de las historias de la Biblia, ¿no? ¿Por qué nos formamos las familias? Porque viene de la Biblia. Adán y Eva se unieron, tuvieron hijos y crearon una familia. Y antes que se formaran los políticos o los jueces y la misma iglesia, primero fue la familia. Entonces, después se vienen formando ya las leyes mismas que Dios establece, y ahora muchas de las leyes que están en los libros de los Levíticos, ¿no? Y ahora las leyes que están en las sociedades, no son más que interpretaciones de la Biblia. Son interpretaciones bíblicas y empiezan a establecer leyes emanadas de la Biblia. Y así la misma iglesia. La iglesia tiene una forma de vida como cultura. ¿Por qué no vamos, digo yo, y aquí es donde entra un muy fuerte pensamiento del sentido común? La cuestión es de, ¿por qué no vamos en bikini a las iglesias? Sin importarnos cuál, o sea, no estamos hablando de ninguna denominación, pero pues por cultura entendemos que en la iglesia no se va vestido así, ¿verdad? Ahora, fíjese que curiosamente cada iglesia forma una cultura. Por ejemplo, los testigos de Jehová los conocemos desde lejos, ¿verdad? Este es testigo de Jehová. Forman una cultura, una forma de vestir, una forma de... Todos van uniformaditos, desde el más pequeño hasta el más grande. Los mormones, los vemos y desde lejos vemos al mormón, ¿no? Y ya después ahí nosotros nos perdemos entre toda la demás cristiana. Entre la masa. Ya andamos vestidos como queremos, ya tenemos... Pero cada cultura establece sus propias normas, sus propias leyes, sus formas de vida, y entonces, pero unos los ven bien, otros ven mal, como se hablaba del casamiento entre hombre y mujer, el aborto. Unos dicen que sí debe de ser el aborto. Nosotros entendemos desde la cultura bíblica y decimos no al aborto, no, levantamos la voz lo más fuerte que podamos, y desde cualquier lugar que podamos hacerlo, desde cualquier espacio donde nos permitan decirlo, y pastores que se manifestaron abiertamente en contra del aborto, el matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer, y ahora el adoptar. Pero si alguien me está escuchando que está casado así, va a decir que yo soy el que está mal, porque su forma, su cultura, sus leyes, sus normas que ya establecieron dentro de su forma de vida, ellos no ven que están mal. Y yo también no juzgo, pero yo entiendo que de acuerdo a lo bíblico, e inclusive la misma sociedad no acepta muy bien estas condiciones de vida o estas culturas. Sí, a ver, ya lo había definido el hermano bien, ¿no? Que la cultura era una serie de creencias, de prácticas, de hábitos que le dan identidad a una sociedad o a un grupo de personas. El problema que yo veo, por ejemplo, en la cuestión del liberalismo, de lo que se ha nombrado aquí o se ha dicho sobre el aborto, sobre las nuevas formas, ¿no? de relaciones sentimentales, tiene que ver que ahora tiene un ingrediente que lo hace o que lo hizo muy potente, que es las redes sociales, los medios de comunicación masivo. ¿Por qué? Porque como, digamos, si nos comparamos, por ejemplo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso el siglo XX, la forma de poder transmitir ese tipo de culturas era mucho más difícil. Hoy, por ejemplo, si ves a una chica con un estatus socioeconómico bueno en México, va a vestir igual o casi igual que una chica en Francia o en Estados Unidos con el mismo nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque de alguna forma se ha homogenizado una cultura, ¿no? En la cultura de la moda, los mismos industrias del cine han
tenido una fuerza y han tenido un poder en las mentes de los jóvenes, no solamente de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. O sea, si uno va, por ejemplo, a un antro, seguramente las personas de ese antro en México, en no sé, Naucalpan, van a vestir igual que en un antro de Brooklyn, ¿no? ¿Por qué? Pues se ha homogenizado una cultura liberal, ¿no? Ahora, ahondando en esto, a mí sí me gustaría recalcar que este tipo de culturas liberales, porque así es como se les ha, o progresistas, ¿no? Viene de un sector político que se denomina pues la izquierda. Pero hay algo paradójico, que donde imperó la izquierda tradicional, esta izquierda socialista, ¿no? Tanto en China como en Rusia, ¿no? Con los soviets o incluso en las partes eslavas, se resistieron a ese tipo de cultura, ¿no? Precisamente y paradójicamente que venían de izquierda. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en su teorización de que eso era un cáncer del capitalismo, del consumismo. Entonces hubo ese tipo de contradicción entre la izquierda, que ahora se le conoce la izquierda de aquí de Latinoamérica, la que me nombres, a la de Petro, a la de Lula, a la que tú me quieras nombrar, se les dijo pues izquierdas, bueno, hay un autor que le dice izquierdas no definidas, ¿no? Entonces sí vemos que hay incluso en el propio sector político y cultural de la izquierda un quiebre, ¿no? O sea, un quiebre impresionante donde ya no se respetan las antiguas categorías de derecha y de izquierda. Por eso es muy difícil ahora tratar de categorizar a alguien de derecha, porque por ejemplo tienes a un Tucker Carlson, que es un periodista en Estados Unidos que según es de derecha, pero critica al sionismo, que es de derecha. Entonces, ya, en este tipo de discusiones ya es difícil y es tan denso porque hay tanta información que hay que tratarlo con pinzas. Ya estás. Había un tema. Yo quisiera opinar algo antes de que se me vaya por lo que mencionaste acerca del sionismo. Y entender, bueno, nosotros como cristianos sabemos lo que dice Efesios 6:12, ¿verdad? Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, que dice que están en las regiones celestes, ¿verdad? O sea, y de repente vemos como el apóstol Pablo se va hasta el hueso, se va a donde está el meollo de todo el asunto, ¿verdad? Pero muy ciertamente, eso que mencionas, tenemos el asesinato recientemente de Nick Fuentes. No, perdón, Nick Fuentes, no, Charlie Kirk. Charlie Kirk fue en una universidad, precisamente, que sabíamos que Charlie Kirk, bueno, lo que se sabe era alguien que daba la batalla cultural. Así es. Y de repente Charlie Kirk empieza a decir, ¿saben qué? Hay más de fondo. Hay algo más de fondo. Y empieza a hablar de muchos aquellos que patrocinan ciertos movimientos que muchos son judíos, en este caso. Y no duró mucho. Esa es la cuestión, que cuando él empieza a cambiar ese discurso, o sea, está bien, hablas del aborto, está bien, lucha, habla del matrimonio igualitario, no hay problema, sí. Y de repente empieza a decir, bueno, hay quien financia estos tipos de movimientos de más atrás. Y es donde dices ahí, hay que tratar con pinzas ya este problema. Y lo podemos ver real, porque fue un asesinato en cámara, o sea, se ve impresionante, ¿verdad? Muy terrible lo que le pasa a Kirk, y podemos ver que hay alguien que no quiere ser descubierto, hay alguien que no quiere que se descubra, ¿verdad?, lo que está de fondo, ¿sí? Nada más quería hacer este paréntesis, hermano Javier, ibas a decir algo. Sí, iba a comentar algo sobre lo que estaba comentando el hermano Góngora respecto de la derecha y la izquierda, ¿no? Hace unos días escuché pues ahora a la presidenta, ¿no?, de nuestro país, pues ellos son gobierno, ahora son derecha, y ella decía, la derecha está causando estos desmanes, y yo digo, ahorita eres derecha tú. Entonces hay una izquierda no definida de lo que decía, o sea, ellos se dicen izquierda pero no están definidos, entonces actuó como de derecha, como las aguas del Chavo. Sí. Son ambidiesos, ¿no? Ambidiesos. Entonces, ese es un problema cuando no estás definido dentro de la sociedad, porque pues cuando hablamos de la batalla, que es el tema de la batalla de la cultura, nosotros mismos venimos de una cultura, yo, y cuando entramos tú y todos los que entramos al camino del Señor,
tenemos que derrumbar nuestra propia cultura. Claro. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Dios en forma de Jesús viniendo a la tierra y caminando en medio de la sociedad allá en el Medio Oriente, Pedro, Juan, Andrés y todos los que estaban ya ahí, ya estaban saduceos, grupos que buscaban la mejoría de su mismo pueblo. Porque esa es la idea. Exactamente. Esa es la intención de las culturas. O por lo menos es lo que venden todos, ¿verdad? Bueno, es la idea que se vende. Esto como que es lo mejor para la organización, para nosotros mismos. Bueno, yo decía, ya estaban formados los saduceos, los herodianos, los celotes, los fariseos. Ya había sectas, nicolaitas. Todos esos ya estaban. Y cuando viene Jesús y derrumba la cultura de ellos mismos. Aunque Jesús habló en su propia cultura, con el idioma de la cultura, ¿cómo le voy a dar de comer a los perrillos antes de...? Claro. Entonces, Jesús usando palabras, frases culturales, lo hizo. Y tenía una identidad y ellos se identificaban más con Jesús así. Pero al final del camino era derrumbar toda tu infraestructura, porque ya la cultura es una infraestructura que tenemos uno y se me haces recordar el texto que habla Pablo, donde dice derribando todo argumento. Sí, todo argumento y toda altivez. Corintios 10, 6 por ahí, ¿verdad? Dice todo el que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Claro. O sea, bien mencionas, hermano, a la persona de Cristo, que es la persona más importante. Él es más importante que Laje, Trump, que Hit, todos. Ni uno le llega ni a los talones, sinceramente. Yo creo que ni toda la sociedad unida, ni los 7,000 millones. Estamos hablando de algo muy alguien dijo eso se cocina aparte. Sí, no, y que fíjate que una ocasión le escuché a un periodista en la televisión que Mahatma Gandhi decía, pues obviamente él no reconocía el cristianismo, o sea, como Cristo, pero sí lo reconoció como alguien histórico y leía de Cristo. Dijo, dice, con una sola cosa que hagamos de algo que dijo el ungido Cristo, dice él, y dice, cambiaría todo el mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es todo. Y sí, cambiaría todo, o sea, porque a final de cuentas, si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar sus animales de 4 patas, ni el de 2, ni nada, ni le envidiaré, ni nada de eso. Y hablando de esta parte de Jesús, él viene a formar otra cultura dentro de su cultura. Y cuando a Pedro lo niega, le dicen, tú sí eres verdaderamente de ellos. Porque inclusive hablas. Sí, muy cierto. Hablas hasta igual que ellos. O sea, ya había ahí siendo... Entendiendo que no era la intención de Jesús venir a poner una cultura. O sea, no, es obvio. ¿Verdad? No, sino traer la verdad. Él es la verdad. Sí, y su cultura es la verdad, vamos a decirlo así. Cuando yo llego al camino del Señor, yo traía muchas palabras, tal vez algunas, bueno, fui muy vulgar yo. Pues no vengo de una familia de abolengo, así que pues, no absorbí esa forma, ¿no? Esa forma de vida. Entonces, pero había palabras culturales como las que algunos dicen, jodé. Ajá. Aquí cerca, aquí en Guerrero, ¿no? Y como mi esposa es de ahí, bueno, le mando un saludo, por ahí va a estar mi esposa, la fans, por cierto, y por ahí va a estar diciendo algo ahorita. Y un día le dije, íbamos camino a Zacatula precisamente saliendo de la iglesia, y yo le dije, oye, ya no podemos decir estas palabras, no debemos decirlas. Ahí es cambiar la cultura. Es cambiar el pensamiento, las normas, es cambiar todo, ¿no? Entonces, porque ya no debemos decir ese tipo de cosas. Y empiezas a cambiar tu propia cultura. Y porque ahora estamos revestidos del nuevo hombre, que trae una cultura diferente. Pues mi cultura era adoración a los ídolos, y ahora acá me dice, hey, no debes de adorarlos. Y no lo dice el hermano, lo dice la Biblia. Y oye, aquí hay esto y acá, claro. Y entonces todas estas cosas, la cosmovisión cambia totalmente. Bueno, culturalmente los romanos les habían exigido cargar una milla a los judíos.
Y Jesús viene a romper esa cultura y les dice, no, llévasela 2 para que se les quite. O sea, rompe toda esa cultura y muéstrales que tú puedes cargarle 2 millas, no una, las 2. Sí. Entonces, si alguien te pide la camisa, dale hasta el saco, ¿no? La chamarra. Entonces, es otro pensamiento y que viene a derrumbar del mismo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y viene a cambiar el pensamiento, la forma de vida, las reglas que estaban. Entonces, es otra cultura y asimismo, nosotros mismos, cada uno, aunque no estuviera adherido a una organización, la tendencia, aunque no querramos, creo que es progresista. O sea, tenemos que todos, aunque no fuéramos de una organización, quisiéramos tener ese... Buscar la recompensa. La cultura de aquí, de nuestro municipio, era pesca, era campo, vacuno, etcétera, y eso se está perdiendo. Si estamos dándonos cuenta, el progresismo que ha habido aquí ahora con tanta empresa, que no se puede detener ese progreso, porque ya no se puede detener, ya está, claro, va agarrando más fuerza, claro, cada día más, pero se va acabando. Vemos simplemente aquí a la orilla de Naranjito, Zacatula, todos esos pueblos que están vecinos de Guerrero, se acabaron las huertas ya se acabó las plantas de la cosecha de mangos, cocos y todas esas cosas se acabaron ya, y la cultura ya va cambiando. Inclusive yo me recuerdo todavía hace, ¿qué será? 35 años atrás. No, tal vez tú estás muy niño. No, pero sí, ¿cuántos años tienes? 30. Hace 35 años, si te acuerdas, tal vez tu hermano, el ingeniero en cabina, si se ha de acordar, sin duda alguna. Estaba el abajeño. Sí. Ajá. El otro, el que estaba en Las Palmas. La Herradura. El Lázaro Cárdenas, la Herradura. Y estaban varios que cada fin de semana, culturalmente, eran toros, caballos, sí, peleas de gallos. Y ahora ya ves, ya no hay ningún ¿cómo se llama? Jaripeo. Ningún jaripeo. Me acuerdo yo, hace 35 años tenía Joan Sebastián, Antonio Aguilar, y era el revuelo y todos queríamos andar ensombrerados con botas, ¿no? Y camisa a cuadros, pantalón, cinturón piteado. Pero ahora eso ya culturalmente, inclusive nosotros mismos vamos cambiando esa cultura dentro de la misma iglesia. Unos aplauden y danzan, otros aplaudimos ecológicamente, culturalmente, unos aplausos ecológicos para que no las... y otros son muy ortodoxos, muy conservadores. Dentro de la misma denominación bautista está el bautista conservador, sí, y el bautista, nos dicen liberales, porque aplaudimos. Entonces, y así, simplemente... Te catalogan, sí, es cierto. Somos una misma cultura religiosa, pero ahora ya está dividida en 3 partes. Y somos la misma cultura. Inclusive, el pastor tradicional es en el púlpito y muy pulcro. Con corbata. Sí. Tiene que ser con corbata. Inclusive a mí me enseñaron así. Me decían, no tienes que ser, tienes que parecer también. Sí, me acuerdo de aquellas frases tan célebres. Sí. Y el púlpito agarrado, y hermano, muy, muy pulcro. Y de repente llegamos, hermanos, que Cristo nos va cambiando, y empezamos a salirnos del púlpito y luego te tachaban, ya no, este es pastor, es pentecostés. Porque ya grita más. Vamos a mandar unos saluditos a los que nos están escuchando. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos lo único que le puedo pedir a los que nos están escuchando a través de la radio, pues que nos sigan escuchando, que no le cambie, que se quede aquí con nosotros. Y los que nos están mirando por Facebook, mi hermano Juan, que nos apoya ahí en Casa de Restauración. Saludos a los que nos escuchan en Casa de Restauración. Mi hermano Uriel, hermana Karina, mi hermana Aurelia Paniagua. Saludos a Martínez, también a mi hermana Elisa.
que nos están escuchando. Y a ver, por aquí mi hermana Rosa Marta Martínez, saludos, gracias por estar escuchando. Lo único que podemos decirles, pónganle un like y pónganle compartir para que esta bendición, estos temas lleguen a más personas. Estamos hablando acerca de la batalla cultural y quiero entrar a algo más rasposo, ¿verdad? Hay un texto en la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 2, donde habla algo que tiene que ver de la siguiente manera. Sí, a ver, déjame, se me perdió. Ajá, a ver, por aquí está. A ver, está en Timoteo, donde habla acerca de que los que tienen apariencia de piedad, ¿verdad?, pero niegan la eficacia de eso. Segundo Timoteo 3:5, aquí va. Dice de la siguiente manera, y aquí yo creo que son los cuidados que debemos tener con ese tipo de divisiones, y que el cristiano sepa que en Cristo lo tiene todo, que el hecho de que tú prediques a Cristo no necesitas enfatizar ni siquiera, bueno, como alguna temática quizá, ¿verdad?, del aborto, el matrimonio, pero el simple hecho de que prediques a Jesucristo, no solamente le das la batalla cultural, le das la batalla al mismísimo Satanás, al mismísimo Lucifer, al reino de las tinieblas, lo derrocas con el nombre de Jesucristo. Y entonces Pablo, yo creo que entendiendo este pensamiento, escribió lo siguiente, dice: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, sin duda alguna está describiendo nuestros días, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien decía hace rato el hermano, yo de alguna manera me dejé arrastrar. Y quiero decirles, cuando yo escuché ojo lo que voy a decir, no es nada personal, y yo, es más, aplaudo que ellos den un discurso contrario. De alguna otra manera están haciendo una palanca contraria. Pero lo que sí no creo que sea correcto es que los cristianos terminemos admirando a sus personajes, pensando que ellos van a revolucionar o van a cambiar las cosas. De hecho, me atrevo a decir que no creo que nazca un político en la tierra que cambie las cosas como las cosas se sigan dando. No lo creo. Bíblicamente no lo creo, teológicamente no lo creo. Sin embargo, quien pudiera hacerlo, quien pudiera realmente hacerlo, y obviamente no lo han dejado, no lo hemos dejado, es Jesucristo. Es la persona de Cristo viviendo en cada uno de nosotros. No, querido. Y dice así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Ojo, aquí es una crítica muy personal que yo quiero dar, y es donde yo digo que tenemos que tener el cuidado. Imagínate, de repente ves a un político que habla a favor del matrimonio igualitario, es que el matrimonio como debe ser, hombre y mujer, da este discurso y lo pone como la panacea de saber que tenemos que regresar a este modelo para que las cosas cambien. Y yo quiero entender que es una parte nada más, es como agarrar una parte, sí, importante, que le habla al matrimonio, pero pensar que solamente haciendo este punto van a cambiar las cosas. Entonces como que agarran parte de la piedad de la misma escritura, nada más como un escudo. Y estas lecturas que hacen estos politólogos, que hacen estas lecturas, a ver, el mundo lo que ocupa ahorita en ese momento, el discurso es este, entonces vamos a contraer con este discurso. Y entonces solamente agarran como una parte de lo que es el cristianismo y de repente lo ofrecen. Termino con este comentario porque no quiero monopolizar el diálogo de esta manera. Y usted, hermano Javier, yo creo que me va a dar la razón en esto. Hay grupos que dicen que el alcohol causa muchos problemas en la sociedad, y muy cierto. Sí. Ahí tienen verdad y tienen razón. Sí. Punto número 1. Levantan un grupo para ayudar a personas con problemas de alcoholismo. Dicen, acá te ayudo.
Pero de repente se sube la persona que te va a hablar y te dice, es que mira, tomar está mal. ¿Sabes qué? Hijo de esto, hijo del otro, tienes que cambiar eso. Mira, dedícate más a tu familia. ¿Cómo agarran una parte de la piedad? ¿Verdad? Como decís, es que está bien el consejo, no tomes. Pero ¿dónde está lo demás? ¿Dónde está el grosso, verdad? Y ahorita voy a hacer un comentario. Quiero pararle aquí nada más. Y den su opinión acerca de esta apariencia, ¿verdad? Pero sin llegar a la eficacia de lo que es la piedad cristiana. Bueno, yo creo que, a ver, por ejemplo, desde la lucha de la batalla cultural, ¿no? Llámese liberales y progresistas contra conservadores, creo que tienen exigencias y tienen objetivos pues buenos en cierta medida, ¿no? Cuando uno los escucha, pues obviamente uno quiere más libertad, uno quiere hacer ejercicio de su conciencia, quiere hacer su proyecto de vida, que no haya un político, que no haya incluso, a ver, con eso que voy a decir, alguno va digamos a tambalear, ¿no? O se va a sorprender, pero que incluso que la iglesia no te obligue a comportarte de cierta manera, ¿no? Porque de hecho esto, si la iglesia va con el afán o con el interés de ganar poder político y así cristianizar la cultura, pues va por muy mal camino. Ya tuvimos un proyecto desafortunado en la Edad Media que acabó pues en mucho caos y en mucho dolor, ¿no? Entonces no va por ahí. Creo que esas personas con mente, digamos, teocráticas no son a ver, hay que tener mucho cuidado porque puedes convertirte en el verdugo en vez de que seas aquel que des esperanza, ¿no? Pero entiendo las demandas de estos grupos, ¿no? Los conservadores, obviamente, por ejemplo, vemos una familia en México y obviamente los papás van a querer educar a sus hijos bajo sus valores y no quieren que el gobierno o alguna organización supranacional imponga el modelo que ellos quieren enseñarle a sus hijos, ¿no? Entonces ahí las demandas creo que son legítimas, muchas de ellas, pero creo que el cómo solucionar es donde creo que ambos, digamos, cometen errores, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura al final de cuentas se cimenta, o la base o lo que sostiene la cultura siempre es el aspecto, lo que algunos filósofos llamaron como el motivo básico religioso. Es una expresión religiosa al último. ¿Por qué? Porque es la religión en el sentido, digamos, antropológico, es lo que configura la forma de ver la realidad, de ver la vida social, la vida cultural. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, si nos volteamos a ver a Arabia Saudita, que es el país que es más prominente en el Islam, vamos a ver una cultura avasalladamente musulmana, o sea, con las mujeres tapadas desde el tobillo hasta la cabeza, los hombres van a orar todos de manera muy ordenada en sus tapetes, con la vista en sus grandes centros religiosos. Entonces va a haber una cultura muy uniforme. Entonces no se ve ahí no se ve la fragmentación, se ve una uniformidad. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si te metes a Arabia Saudí y si te encuentran un chat sentimentalmente con otro hombre, tú siendo hombre, pues vas no solamente a la cárcel, o sea, vas cuello, como dice el chino, ¿no? Te ejecutan. Que para mí eso es condenable. O sea, una persona, y aquí como a ver, yo que tengo un micrófono y siendo yo cristiano, tengo mis convicciones religiosas de fe, pero también sé que dentro de ese ser humano hay una dignidad y que, bueno, tiene que hacer ejercicio de su voluntad. O sea, la iglesia no está para imponer. Y aquí va lo interesante, quiero traer un verso a colación sobre esto, ¿no? Es en Juan capítulo 10, en el verso del 9 al 10. ¿Por qué es más interesante este verso? Porque creo que Jesús está describiendo lo que el ser humano anhela. Desde el liberalismo progresismo decía el hermano, queremos mejorar, queremos progresar, eso es un anhelo, digamos, muy humano, queremos ser libres, pero del lado conservador también queremos conservar nuestra vida, queremos que las autoridades accionen contra aquellos que quieren quitarnos la vida, que quitarnos nuestras propiedades o quitarnos nuestro ejercicio de la razón o de nuestro ejercicio de libertad religiosa, ¿no? Estado de derecho, ¿no? Nuestro estado de derecho, ¿no? Entonces así dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dice, yo les doy libertad, o sea, que sean libres, ¿no? Que ningún poder, incluso la iglesia, te oprima.
Y las otras cosas que dice Jesús es que quiere conservar, el ladrón viene a robar. O sea, no puedes conservar tus propiedades si tienes a alguien que amenace que se quiere llevar esas propiedades. Y también dice, ha venido a destruir y a matar. Obviamente el cristiano y la gente común y corriente con sentido común quiere conservar la vida. Nadie quiere, en su sano juicio, que la humanidad se autodestruya. Solamente un lunático quisiera eso. Entonces Jesús está dándole, vamos a una pausa y regresamos. Bueno, pues ya regresamos aquí con ustedes. Gracias por permanecer, ¿verdad? Lo único que le podemos decir es, mande por ahí, dele like y compartir para que lleguen más personas. Créanme que esas temáticas son de mucha bendición y serán de mucha bendición para las personas que los escuchen. Y obviamente una de las intenciones es persuadir. Ahorita aquí entre cabinas platicamos, ¿verdad? Ese remanente, ¿verdad? Dar esa guianza, ¿verdad? Dice Judas, algunos que dudan, convéncelos. Sí, entonces la palabra de Dios nos da la palabra de Dios tiene ese poder de persuadir y de convencer a aquellos. A ver, yo sé que en este mundo yo soy pasajero, hermanos, tú lo sabes, pero cómo de repente un pensamiento falaz, un pensamiento secular te puede raptar la verdad, te puede hacer que te subas al carro de alguien con un discurso que te da, ¿verdad? Puede ser un discurso de odio, puede ser un discurso muy piadoso, pero alguien tuvo que hablar, alguien tuvo que tirar la idea y alguien la va a seguir. Y ahí está el peligro, ¿verdad? Y quiero mandar saludos a mi hermana Berta, que nos está escuchando aquí en las Tamacuas. Mandamos saludos a la gente en Tamacuas, a nuestra hermana María de Jesús Mejía, que nos escucha en Guacamayas, en el campamento obrero, y a mi ahijado Caracosa, ¿verdad? Por ahí hace rato mandó un saludito y le mando un saludo también a nuestro hermano. ¿Sí? Saludos. Tenemos conocidos ahí, ¿verdad? Pues miren, aquí está el asunto, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Fíjese la diferencia de nosotros como cristianos. Nosotros el discurso que damos es un discurso solamente el de Cristo. Repetir el discurso de Cristo porque lo creímos. ¿Y por qué lo creímos? Porque vimos el cambio en nuestra vida personal. Y de esa manera decimos, nos bancamos con todo y por todas por la persona de Cristo. ¿Sí? No por 2 o 3 palabras que él dijo. Porque aquí vamos a ver que la batalla cultural que se da tiene que ver con 2 o 3 cosas que Jesús dice. Y el político, si se quiere ganar a los cristianos, pues va a mencionar Juan 3:16. Pues, y mucha gente, con eso muchos cristianos dicen, no, mira, este Obrador es cristiano. De Cristo mexicano. Sí, y de repente se vaya con los chamanes y le pone el montón de humo. Es del Cristo mexicano. Y ahí se gana a los chamanes y de repente, a ver, es un cristiano chamán. A ver, hermanos, adelante. Sí, miren, estábamos hablando de la batalla cultural, es el tema. Y yo insistía al principio que son normas y reglas de estilo de vida. El ser humano tiende al progresismo o a retroceder. Por ejemplo, vamos a decirlo así. Tú naces sin odio, sin rencor, sin alcohol, sin drogas. Pero en el camino de tu vida, en el crecimiento de tu vida, en el desarrollo humano, de repente ya estás allá, en el alcohol. ¿Qué tuviste? No tuviste un progreso, tuviste un retroceso. Hubo un cambio. Y el cambio que fue, no fue para bien, fue para mal. Pero finalmente es un cambio. Ok, pero ya te formas normas tú mismo ahí, reglas hacia ti mismo. Entonces, pero vas para atrás. O peor, porque nacemos sin alcohol, sin droga, y si ya estás drogándote y alcoholizándote, y ahora con tabaco y diciendo groserías, todas esas cosas, en lugar de ir progresando, vas en retroceso. O sea, en lugar de ir para adelante, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, la invitación de Dios es en cuanto a la pasada manera de vivir. Okay. Si hay una manera de vida, okay, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, una nueva creación en ti mismo, otro pensamiento, otra perspectiva de vida. Y hay un progreso en esa persona. La persona
que se deja encontrar por Cristo, porque Cristo lo anda busque como Adán como Dios buscó a Adán en el huerto, y dónde estás tú, y te dejas encontrar por Él, por su Espíritu Santo, por Dios, por Cristo. Esa persona que capta, que entiende bien esa parte y que se funde su espíritu con el Espíritu de Dios, ¿sabes? Va a tener un progreso. Y cuando hablamos de progreso, no estoy hablando pensando en lo económico. Va a haber un progreso de tu forma de vida, y va a haber un progreso en tu relación con tu esposa, en el caso de si eres hombre. Va a haber un progreso en tu relación familiar, social. Va a haber un progreso en la sociedad. Claro. Y la iglesia es una cultura dentro de esta cultura. Pero ¿cómo? Pues dejando la vieja manera de vida. Y ahora nos vamos a ir estructurando con nuevas reglas, con nuevas ideas, ahora ideas de Dios. Entonces vas a ir empezando a respirar la cultura divina, y vas a empezar un proceso de santificación. Ok, muy bien. Vas a empezar ese proceso, porque la misma fe que ya tenías ahí incrustada dentro de ti se va a despertar, pero ahora sí va a estar bien enfocada hacia el que la dio. Y aquella inteligencia que tú tenías o que tienes porque Dios te la dio, ahora la vas a dirigir hacia allá, porque ese es el progreso. Vas a volver al sentido común. Pero es un progreso que va a haber en tu vida. Entonces, si alguien aquí dice ser progresista, pero se enfoca en lo material, perdóname, no eres progresista. Estás creyendo que estás progresando, pero nada más agarras una parte de todo lo que debes de progresar. Debes de progresar en lo psicológico, en lo emocional, en lo sentimental, en lo económico, en las relaciones interpersonales. No es una sola área, porque el hombre son muchas áreas. Y algo que me gusta a mí, que hace un rato estábamos comentando aquí, o se comentó, no recuerdo quién lo comentó, pero me gusta mucho, y no quiero verme muy así como, bueno, lo voy a decir como es. ¿Ortodoxo? No, o sea, yo sé que hay cristianos aquí me están escuchando, pero me gusta mucho mi denominación por los 20 artículos de fe que proclamamos nosotros mismos. Ya sé cómo no te quieres oír. Y hay un artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 18, habla de la separación iglesia-estado. Hay una separación iglesia-estado. Entonces, por eso Jesús dijo, denle a César lo que es de César. Muy bien. Y a Dios lo que es de Dios. Hay una separación. ¿Qué texto agarras, hermano? Hay una separación ahí, aunque también los judíos de aquel tiempo había un grupo político religioso que fue Herodes el que les mandó a hacer el templo enorme, y que Jesús les dijo, piedra sobre piedra, no va a quedar aquí nada. Ajá. A ver, hermano, aquí me acabas de robar un pensamiento. No sé, hermano, ¿quieres comentar algo? Y lo anoto si gustas. No sé, igual, si quiere darle, a ver. Ok, entonces, hermano, aquí tendríamos que definir los límites de los dos lados. A ver, tú cristiano, ¿dónde no te debes meter? Y tú político, ¿dónde no debes de meterte y en dónde sí te tienes que enfocar? Porque el asunto es lo siguiente. El asunto es que el político agarra cierta piedad de la iglesia y viene y lo quiere meter aquí. Cuando Jesús, el texto me encantó y me dio luz a este pensamiento, ¿verdad? Da al César lo que es del César y a Dios lo que Dios te pide, ¿sí? Que yo creo que precisamente Dios no mezcla una cosa con la otra. Sí, a ver, bajo ese pensamiento el Estado o el gobierno no tiene la potestad de evangelizar, porque es una misión netamente de la iglesia. El Estado o el políticos que parecen evangelistas, ahí hay un problema, porque se está violentando los límites que Dios mismo ha establecido. Y por otro lado, pues el Estado o el gobierno tiene en su definición o en su misión el orden público solamente. A ver, ¿y por qué ellos sí tienen el derecho del celo? A ver, vamos a un contexto reciente que pasó. Te voy a poner dos contextos. En un programa de televisión, un joven va y canta una canción cristiana y los demás dicen, no, yo te pongo tache, porque ese no es aquí, es que si metes a Dios,
Exactamente. ¿Y por qué nosotros los cristianos sí tenemos que ser como esa tolerancia con el político? ¿Sabes qué? No te robes las palabras de mi maestro para hacer ventaja de lo que tú quieres hacer. Y no nomás con el político, también con el falso profeta o predicador, decirle, ¿sabes qué? No tomes la palabra de mi Señor como para un juego, como para hacer cosas que no te competen, que no te corresponden. Y recién pasó. Un político sube a la tribuna y dice, Dios les bendiga. Y desde abajo le mienta a la mamá, otra diputada, y le dice un montón de... No sé si vieron el video, aquí en México recientemente, no tiene mucho que pasó. Y todavía le dijo, yo le digo que Dios le bendiga. Y entonces también por ahí, el otro día Llorona también, no, que como que Dios, que tiene religión, y que... O sea, ¿cómo ellos sí? Pero cuando agarran el discurso, el discurso que tú das de justicia, ¿de dónde lo tomaste? Pues de la Biblia. Pues de la Biblia. Exactamente. O dame una documentación de dónde estás sacando. No, pues va a querer mencionar ¿a quién? A algunas, así hubo algunas etnias o algunas tribus que sí llevaron y que adaptan. Por ejemplo, están los que escuchaban mucho Pepe Mújica. Se me fue el nombre de esta línea. Séneca, o sea, pero ¿de dónde salió? ¿De dónde Séneca toma también sus criterios o sus ideas? O sea, está señalando usted la doble vara de medir, el doble discurso. Por ejemplo, AMLO en una de sus mañaneras decía que Cristo era la mayor persona o digamos la máxima figura que abogaba o que defendía la justicia social, ¿no? Haciendo también alusión a este Cristo que también Hugo Chávez, por ejemplo, decía el Cristo carpintero, el Cristo trabajador, ¿no? El Cristo socialista, ¿no? Decía Hugo Chávez. Entonces sí hay como una desmitificación de la figura de Cristo, pero a modo, bajo los intereses. O sea, ¿cómo es posible que alguien se ofenda cuando un político a título personal? Porque aquí yo creo que también hay que saber distinguir cuando hay una creencia particular. O sea, obviamente si yo soy un político y yo tengo mis creencias, se deben de respetar, y obviamente esto no tiene nada que ver con mi partido político o con mi ideología política, pero parece ser que en ese momento sí se le puede condenar porque un político diga Dios te bendiga, pero se le pueda permitir, por ejemplo, a un Andrés Manuel, o que no hagan por lo menos todo ese escándalo cuando él dice que Jesucristo es el mayor justiciero social que ha existido en la historia. Entonces sí creo que hay una doble vara de medir por el hecho del discurso político, ¿no? Acomodado a los intereses de los políticos. Claro, y yo sí quisiera, por ejemplo, el mismo texto resaltar, ¿no? Porque creo que es bien importante para que nosotros como iglesia entendamos cuál es la misión de la iglesia. O sea, nuestra forma de cambiar la cultura no es a través del poder político ni del poder incluso filosófico o intelectual, que quede claro. No, nada. La potestad o la misión, ¿no?, de la iglesia está en la evangelización, y como bien dijo usted, es simplemente repetir palabras, describir a una persona. Yo lo pongo siempre en ese sentido. La evangelización no es ni siquiera la gran oratoria que uno pueda tener al momento de recitar la escritura, es la descripción de la persona y obra de Jesús. Amén. Algo que está sencillamente legible en las páginas de la Biblia, que no requiere, incluso hace programas pasados hablábamos de la Reforma, que se abogaba por el hecho de que los campesinos, las personas incultas, pudieran acceder a ella. Entonces sí, nada más para terminar con este comentario, obviamente buscamos cambiar para bien, pero también se quiere conservar lo bueno. O sea, aquí no la cuestión no está en si es malo cambiar o es malo conservar, no. La cuestión es, tenemos que cambiar para bien y conservar lo bueno, y creo que Jesús hace ambos. ¿Por qué? Porque si Jesús fuera totalmente revolucionario, cambiaría la humanidad por otro tipo de creación. Pero no, Jesús conserva aquello que del Señor creó bueno y lo dignifica, lo resignifica, o sea, lo cambia, pero sin dejar de ser el ser humano un ser humano. Conserva aquellas cualidades, porque aunque tengamos cuerpos glorificados, vamos a seguir siendo cuerpo, alma, vamos a sentir, o sea, los sentidos van a estar ahí. ¿Por qué? Porque Jesús quiere conservar aquello que fue hecho bueno. Una cosa bien importante, una cosa bien importante que quiero señalar, y tenemos un ejemplo aquí en México.
iba a decir la oscuridad del mundo, la secta de la oscuridad del mundo. ¿Qué pasó? Miren, ellos apostaron por meterse a la cuestión de la política, y no sé si sepan ustedes, pero muchos de los predominantes de la luz del mundo están metidos, son políticos. Son políticos. ¿Y en dónde acabó? ¿En dónde acabó todo esto? Que la gente de ahí se quieran cegar, pero prácticamente es una secta, es un movimiento. ¿Y dónde acabó? En trata de blancas. El problema es ese. Por eso, miren, por eso Jesús, también si se recuerdan ustedes lo que Jesucristo dijo, los gobernantes del mundo se enseñorean de vosotros. Jesús nunca apeló a que el cristianismo se institucionalizara, sino que fuera algo del corazón de las personas, algo voluntario, sin quitarte lo que tú eres y por ti mismo decir, yo quiero ser mejor para mi familia, yo quiero cambiar. Entonces Jesús dijo, no, entre vosotros no es así, para que no se anden repartiendo ya cargos y puestos, ¿verdad? Tú, Pedro, Juan, te veo, Pedro, a ti con la espada, como que tú quieres ser judicial, ¿verdad? Entonces dijo, no, ustedes no, sino aquí el reino de Dios es el que quiera ser el mayor, tendrá que ser el servidor de todos. ¿Sí? Amén. A ver, hermano. Sí, y aquí dice el texto de Juan 12:25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Sí, o sea, sí, ahora. Pues ahí se conserva la vida eterna. Ajá. O sea, ahí es el proceso. Es la trascendencia. El proceso humano es, a ver, y eso yo lo veo a nivel de redención, no es conservar aquello que debe de ser conservado, pero no quedarse como tal, sino esa conservación tiene que resignificarse. Hay un texto que dice, Hay un texto que dice que el que comenzó la buena obra la culminará. La Sí, culminará. Filipenses 1:7 dice que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la culminará hasta el día de Jesucristo. Sí, ahora, aquí hay una cuestión que vale la pena mencionar. Sí, es cierto que los políticos usan al cristianismo, pero porque el cristianismo se ha dejado usar por el político. Estoy de Lo acuerdo. acabas de decir hace un momento, López Obrador diciendo no mates, no robes, no hagas esto, usando textos bíblicos. Y tanto hablaba de Cristo, tanto de Cristo hablaba. Ajá. Si somos un burro. Y así, mira, tanto habló de Cristo que ya algunos de sus seguidores llamaron el Cristo mexicano. Sí. El Redentor, el Salvador de México. Entonces, pero luego dice, y es cierto, luego lo ves con los chamanes haciéndose limpia. Caray. Bueno, pues él obviamente, que como la mayoría de los políticos, simplemente no le interesa más que su bienestar y sus intereses, y va cuidando esas partes, ¿no? Y él quiere el voto de todos. Claro. Eso es todo lo que quieren. Ahora, es bien cierto lo que dice el hermano Góngora. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar? Pues solamente hay una forma, no hay otra forma. Sí. Jesús dijo naciendo de nuevo. Así es. ¿Y quién es el que nace de nuevo? Pues Jesús dijo, vas a recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquel cristiano que no evangeliza, pues tendría que verificar si tiene el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque solamente así van a ir a ser testigos de mí a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a dar el testimonio de Cristo, que ese es el Evangelio, si no tienes ese poder del Espíritu Santo en ti? Es muy complicado. Ahora, yo insisto en la condición de los cambios que deben de existir. Un cristiano, bueno, yo digo esto, ¿no?, que no hace cambios, después de estar años y años en la iglesia, pues ya está en tela de juicio, ¿verdad? Ya, y es que hay cosas que son meramente visibles, pastor. Claro. Y a todos los cristianos aquí, o sea, no podemos engañar el testimonio que si nosotros somos altivos, o sea, pues no lo puedes ocultar. Si eres humilde, no lo puedes ocultar. Si tienes un don de evangelista o lo que sea, no se puede ocultar. Ahora, nosotros hablamos de conservar, y es muy cierto que la iglesia ha ido perdiendo cosas que se deben de conservar. Claro, muy cierto, ¿eh? Por ejemplo, hay iglesias hoy en día
que yo me recuerdo que en congregaciones, vamos a decir, hay congregaciones que ya no llevan ni la Biblia los hermanos. Ya no saben que yo ya todos en el cel, en la tablet, así muy muy cool. ¿Cómo se dice? Cool. Muy generación Z. Ya los pastores ya no invitan a abrir la Biblia, ya está arriba en el texto, en la pantalla, ahí está el texto. Si no traes la Biblia, no te preocupes, aquí te ponemos el texto. Ya no hay nada de eso, o sea, hay cosas que se deben de conservar. Y una cosa que Dios dijo, que nosotros somos la sal de este mundo. O sea, somos el ingrediente que conserva. Claro. Sí, nosotros tenemos una esencia, una identidad que no debemos perder. Y que la cultura, la modernidad nos está invadiendo a las congregaciones, por no decir así a la iglesia. Algunas congregaciones están siendo modernizadas. Entonces, digo, habrá que usar la modernización como el caso de el YouTube, el Face, pero hay cosas que se deben de conservar dentro de la iglesia. La santidad dentro de la iglesia, el estilo de vestido dentro de la iglesia, o sea, esas cosas, ¿no? Y cosas que fueron tratadas por los apóstoles. Y que totalmente sí. Y además, y porque Dios dice, ¿no? Que la mujer... y que por cierto, como algo, ¿verdad? Hablando con lo que hace Miguel decía, hermano, nunca lo hicieron imponiendo, o sea, era el consejo, o sea, porque apelaban al sentido común. Y creo que ellos estaban hablando con cristianos. Mira, o sea, pastor, se supone que si yo hablo contigo y tú tienes el Espíritu de Dios, tú vas a identificar que lo que te estoy hablando es de parte del Espíritu. Claro, amén. Fíjate que yo decía hace tiempo aquí en este espacio, yo decía, y tú eres testigo de eso, ¿no? Ustedes estuvieron yendo un año a la casa de ustedes y me daban temas. Y tú mismo dijiste, mi mamá me decía, hijo, sí, dale un tema de la idolatría. Y jamás me dijeron nada. Yo fui el que un día te dije, ya tiramos todas esas cosas. Sí, muy cierto. Pero ¿quién me lo dijo? Pues es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, es el que tiene que formar al nuevo hombre dentro de nosotros. ¿Quién fue el que me instruyó? ¿Qué dice Pablo? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y todo me es lícito, mas no todo me conviene. Claro. Entonces, ¿quién fue el que me dijo a mí que ya no tenía que decir joder? O sea, no fuiste tú. Que no te pasa nada. No me pasa nada. Que si se tuviera que decir, no pasa nada que se diga tampoco. O sea, si se hubiera llegado el tema de hablar de la idolatría, pues lo hubiéramos hablado. El punto es que ¿quién me instruyó en eso? Es Cristo. Así es. En el Espíritu Santo. Pues yo oí maestros allá. Sí, lo digo como testimonio, hermano, a gente que nos está escuchando. En la casa del hermano, él tenía toda la casa llena de imágenes vírgenes, así casi el tamaño. Y había una escondida en el ropero. Sí, y entonces me acuerdo que mi madre una vez me dijo, hijo, da un tema contra la idolatría, porque te acuerdas que yo tomaba la palestra de la palabra de Dios. Claro. Y yo me acuerdo que le dije, mamá, no, mira, le estamos hablando de la verdad. Y ella tiene una relación con Cristo. Cristo va a hacer la obra y nunca lo tocamos el tema. No, y ustedes lo que se dedicaron a enseñarnos en mis primeros rudimentos era el arrepentimiento, la gracia, claro, el amor de Dios por la humanidad. Y ya lo demás yo lo entendí porque Dios me lo fue transmitiendo. Te empezás a relacionar con Él. Ahora, yo decía allá bueno, sí, ya lo dije, en el seminario, había maestros que te decían, lamero. O si tú lo llegas a escuchar tal vez y si nos está escuchando el pastor pues un saludo para ti. Pero o sea son esos modismos que tenemos dentro de nuestras propias culturas, pero cuando nosotros llegamos aquí ya dejamos al espíritu de Pedro el carpintero, de Pedro Infante el carpintero, sí. Y agarramos la cultura de Cristo el carpintero. Ya no somos sellados por Pedro Infante el carpintero, sino fuimos sellados ahora por Cristo el carpintero. Ahora,
¿quién es el que va formando las nuevas reglas, las nuevas formas, las nuevas enseñanzas? Porque la cultura es un conjunto de enseñanzas que se tienen en algún lugar, en algún momento, en una organización o familia, y se va formando un estilo de vida. Pero Cristo es el que va cambiando los nuevos estilos de vida. Es más, yo me atrevo a decir que aún el hermano Góngora no vive igual que vivía hace 2 años atrás, 3 años atrás. Igual nosotros. Claro. Pero quien va formando todo eso, esa nueva cultura, que nos vamos a revestir del nuevo hombre que está, a dejar el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestros deseos carnales, y vamos a empezar a revestirnos del nuevo hombre. Inclusive aquí en este texto dice: el que estaba acostumbrado a robar, ya no robe. Sí. El que es flojo, ya deje esa cultura. Sí. Pues es una cultura la flojera. Que precisamente el que hace la batalla cultural, ¿qué trascendencia puede tener en darte un discurso? Nada más centrarte en un punto, no aborto. Pero yo por eso digo que no tenemos nada que pedirle ni al político ni al que hace la batalla cultural, porque nosotros ofrecemos a Cristo, a este crucificado, y que Él te hace trascender. Ahorita estaba el texto ahí que dice hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Un político, por muy bueno que sea, si es un gran economista, mejora la economía y te puede hacer que te hagas rico y si el discurso de Cristo. ¿Y lo que tienes, de quién será? Mañana te vas a morir. Dijo un filósofo estoico: me voy y los voy a dejar y van a quedar huérfanos. Cristo dijo: no, yo no me voy, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Le toca el hermano Miguel. Sí, eso lo que dice el hermano es bien importante, porque a veces uno, como estando del lado de la iglesia, y creo que uno de las grandes virtudes de estos apologistas o de estos políticos, esos intelectuales, fue cuando estaban en la oposición, cuando eran más escuchados, porque ciertamente uno puede dialogar y debatir con instrumentos que no necesariamente sea la escritura o la cuestión bíblica, ¿no? Política, economía, pero esto debe de verse como instrumento. Okay. O sea, no debe verse como el fin, porque el fin, al final, como un cristiano o como alguien que quiere evangelizar la cultura, es anunciar el evangelio. Esa es su misión, ese es su propósito, que Cristo sea conocido. Pero estas facciones de intelectuales de la nueva derecha tienen como fin la propia política. Un cristiano sí puede usar la política, puede usar la economía, la cultura. Vinculados. La gente termina vinculada con mi ley. Así es, entonces... Y no vayamos porque mi ley está una relación con Israel, con el... Sí, con grandes poderes económicos. Claro. Hace escasos 3-4 horas estaba viendo un video de la iconografía de las iglesias ortodoxas, estas orientales que tienen edificios, por ejemplo, en Sofía, en todas esas grandes... palacios arquitectónicos, y estaba viendo la iconografía, hermano, y fíjese, decía, decía alguien, un youtuber, no, lo espectacular que es y todo, ¿no? Y está bien, o sea, es válido que nosotros podamos disfrutar y deleitarnos en eso, pero el problema es cuando se vuelve impositivo, y ahí es cuando desplazan el evangelio. O sea, todo está bien, o sea, chévere, incluso dice el hermano en cabina, ok, joder, pero que nuestro lenguaje no invade y no supere los límites de lo que es el evangelio. Simple y sencillamente sería el límite que la iglesia debería. Obviamente nosotros podemos tener diferencias políticas, pero nuestro límite es cuando entramos al terreno del evangelio. Ahí sí, no hay ni izquierda ni derecha, o sea, uno se tiene que aplanar. Y otra cosa que también tenemos que ser bien respetuosos, yo siempre he sido respetuoso de que si alguien habla así, yo no me admiro, yo hablé peor. Ahora, no, sí. ¿Quién fue el que me dijo que cambiara mi forma de vestir, mi forma de vivir? No fueron los hermanos, fue el Cristo que resucitó en mi corazón, el Cristo resucitado dentro de mí, no el que resucitó y se levantó allá de entre los muertos, fue el que resucitó y me resucitó a mí y me resucitó para una vida nueva. Ese Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario y que un día nació, pero dentro de mi ser, fue el que cambió toda mi infraestructura. Ya había una infraestructura formada dentro de mí, culturalmente hablando, la que me enseñó mi cultura y la que yo mismo adquirí por mí mismo. Pero llega Cristo y derrumba todo eso, rompe ese pabellón y me doy cuenta que ahora tengo un acercamiento con Dios
porque Dios está en mí, ya no necesito yo ir, Él está dentro de mí. Ahora, aquí hay una cosa, que yo no me admiro de nadie, porque ese es un punto, y es importante recalcar, no vamos a exigirle. Lo que sí también es que también no se van a permitir cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay cosas que sí, ya... Porque mismo... Que por sentido común las personas que van ahí se portan bien, ¿eh? Sí. Bueno, en teoría. Bueno, no digo, por lo menos lo intentan en ese momento. Pues todos lo intentamos, ¿no? Porque esa es la carrera de ir a la iglesia y buscar y caminar en la santidad del Señor. Y como no podemos solos, buscamos que el Espíritu Santo de Dios nos vaya guiando en esa santidad poco a poco. Estamos llegando al final del programa. Quiero mandar saludos a aquellos que se siguieron conectando con nosotros, que fueron varios, ¿verdad? Mi hermana Ricarda Martínez, mi hermana Iraí, mi hermana Malena Soriano, bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Lo único que podemos decirles, mire, póngale like y póngale compartir. Y de verdad que va a ser de mucha bendición para las personas. Estamos llegando ya al final, a ver algunos comentarios finales, pero antes yo quisiera decirles algo bien chistoso que ocurría aquí. Tú estuviste metido un poquito en el sindicalismo. Ajá. Yo también anduve por ahí metido. Había un líder que cuando él quería, me dice cómo son los líderes, mandaba tirar esquiroles. Y en unos él mismo les escribía. Y él mismo decía, saquemos a él mismo. O sea, en uno se tiraba tierra y de repente en otros esquiroles se tiraba flores. Cuando se tiraba tierra es para hacer diálogo en las juntas. Decía, ya, compañeros, hay gente que me quiere fuera, pero yo aquí voy a seguir aunque mi vida esté en peligro. Él mismo lo escribía a los esquiroles. Entonces, tú sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? Sí, recuerde. Entonces, desafortunadamente, la política sin Cristo es bien puerca, ¿verdad? Es así. El hombre sin Cristo es puerco. El hombre sin Cristo es puerco y perverso. Y necesitamos, hablando del tema un poquito pasado, revolucionar nuestra vida, pero con el Espíritu Santo de Cristo. No se puede que nos dejó. No hay de otra manera, no hay otra forma, no existe otra manera. Y ojo, cristianos, por favor. Y no sé, a ver, el comentario final o yo doy mi comentario final. Ok, cristianos, no tenemos nada que envidiarle al mundo. Nada. El discurso que tenemos nosotros es el único que puede cambiar los pinos, la Casa Blanca y cualquier pensamiento. Cristo. No lo rebajemos a Cristo, a un político, no lo rebajemos. No, el mensaje de Cristo está súper por encima de cualquier discurso que haya dado cualquier ser humano. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Amén. Mi último comentario es, si hay un futuro o posible político, le voy a aconsejar esto: aviente a los cristianos a la boca de los leones, aviéntenlos, y le va a ayudar a mejorar el país. Hay que probar a la iglesia, y a lo mejor sea un tiro al pie a nosotros mismos, pero un balazo al pie, pero pruébelos y deje que la iglesia haga su trabajo, porque eso también nos va a ayudar a nosotros a despertar. Bendiciones. Bueno, pues yo lo único que puedo decir, tomando las palabras del pastor, que no envidiamos como iglesia nada del mundo, más bien dejemos que Cristo nos edifique bien y que ellos nos envidien a nosotros nuestro estilo de vida. Una vida en Cristo. Sí, y iglesia, por favor, no hagamos el mensaje de Cristo promoción, hagámoslo atracción. Vivámoslos y que la gente diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como esta persona, yo miré su transformación. Y lejos de meter, ¿verdad?, la politiquería y de promover a Cristo como un plan más. No, Él es el plan perfecto para tu vida. Que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos escuchamos. Estamos a 19 días del Carcelotón 2025. A 19 días estamos, ya casi a nada, porque hoy estamos a 1 y es el 20 de este mes que vamos a meter presos a Radio Vida 105 puntos. Se va a la cárcel Radio Vida. Se va a la cárcel. ¿Sí? Sin ser enjuiciados. Sin ser enjuiciados directamente. Se le da una condena de unas horas por lo menos ahí, y que vaya a hacer la labor social que esta radio que comunica y que da buenos consejos, ¿verdad? Se vaya a la cárcel a apoyar a los presos. Y usted también puede apoyar a los presos, ¿cómo? Viniendo aquí, llamando aquí, ¿verdad? En cabina al 753-53-71701. Si usted quiere traer un rollo, un papel, un jabón, quiere donar una comida para los presos, aquí estamos, porque el 20 se va a la cárcel Radio Vida y se van presos para que se les quite,
para que hagan la labor. Que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes aquí a las 8 en su programa Palabra de Vida. Bendiciones.